Hola, feliz día, muy buenos días, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Yo soy Adiel La Luz, te doy la bienvenida. Vamos a comenzar con el programa del día. ¿Cómo puedes hacer para contactar, para poder ver la programación y disfrutar? A través de los canales oficiales que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adiel-la luz. Muy feliz día, muy buenos días, muy feliz día. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Te invito a que puedas entrar a la programación y también obviamente a que puedas compartir los temazos que vamos hablando y que vamos desarrollando. Algo interesante, hoy vamos a desarrollar un tema interesante y lo vamos a ir obviamente compartiendo y desarrollando y analizando en diferentes programas. A lo largo de los diferentes programas de Conectados al Ser vamos a ir desarrollando algunas leyes interesantes que son para hacer contacto con el mundo espiritual, para entender el mundo espiritual, para comprender maestros, ángeles, guías, la comunicación con los seres de luz y también para que puedan comprender y asimilar el diálogo y la comunicación con seres de luz. Algo interesante para que tengan en cuenta a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Muy feliz día. Hoy vamos a abrir el tema del día de hoy, que es las leyes cósmicas, las leyes universales. Cómo rigen las leyes y en diferentes niveles de conciencia, cómo rigen las diferentes leyes, las diferentes vibraciones y las diferentes bandas de frecuencia. Cada conjunto de leyes está dado por cada nivel de frecuencia, por cada nivel de conciencia, por cada parámetro de conciencia. Cada ley y cada paquete de leyes está obviamente relacionado con el nivel de frecuencia, tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión, obviamente los planos etéricos, los planos altos, los planos sublimes y obviamente también lo que está relacionado con los planos bajos. Vamos a hablar de lo que son las leyes, primero para entender, abrir lo que es el concepto de la verdad, ver la deidad, ver lo que es, ver la verdad de lo que es en lo que es el mundo espiritual. Algo interesante que vamos a hablar el día de hoy son las leyes. Las leyes, ¿qué son las leyes espirituales? ¿Cuáles son las leyes espirituales? ¿Saben ustedes que la ley es fundamental para que puedan entender lo que es el concepto de entender cómo funciona el universo? Las leyes universales, las leyes superiores, las leyes que verdaderamente rigen el universo. ¿Las leyes están orientadas al mundo espiritual? Sí. ¿Las leyes cósmicas están orientadas primeramente desde arriba para abajo? Sí. La ley cósmica es la ley primordial que rige todo lo que es el concepto del universo. Las leyes superiores son las leyes que rigen todo lo que es el concepto del universo. Las leyes originales, la palabra ley viene del concepto del universo y rige todo lo que son los patrones de origen superior que permiten que podamos hacer contacto con el mundo espiritual y que podamos entender lo que son las frecuencias vibracionales, la comunicación con el mundo espiritual, la comunicación con los guías, la comunicación con los maestros y también que podamos entender cómo funciona la energía del universo, cómo funcionan las leyes, cómo funciona la comunicación con los maestros, cómo funciona el diálogo con el mundo espiritual y también cómo es tan importante respetar, conocer y asimilar lo que es el concepto superior para que podamos empezar a evolucionar. Algo interesante para tener en cuenta es este concepto a la hora de poder comprender y a la hora de poder comenzar a asimilar lo que obviamente venimos compartiendo el día de hoy. Algo interesante es que la ley, las leyes superiores son leyes cósmicas, vienen del cosmos, vienen del universo, vienen de los maestros superiores, rigen el mundo espiritual, rigen el mundo de la conciencia, rigen el mundo del espíritu y bajan como concepto, o sea, en el plano terrestre, para que podamos entender y comprender lo que es un nuevo nivel de conciencia. Las leyes son leyes superiores,
vienen del mundo espiritual, vienen de las plataformas de los dioses, vienen de las plataformas de los universos, bajan en concepto de sabiduría, en concepto evolutivo, en concepto superior, para que podamos entender la ley de Dios, la ley de los ángeles, la ley de los guías, la ley de los maestros, y que eso baje como un concepto de solidez para que podamos comenzar a evolucionar. El concepto de las leyes funciona a través de entender y comprender cuán importante es hacer contacto, comprender, entender, desarrollar, analizar cada una de las leyes para que entiendan cómo funciona el concepto del universo. Y aparte, entender que cada uno de los universos, que cada una de las leyes, que cada uno de los paquetes de leyes rige diferentes niveles de conciencia. O sea, hay diferentes paquetes de leyes, hay diferentes paquetes de conceptos de leyes, hay diferentes frecuencias vibracionales que rigen el concepto del universo a un nivel superior. La luz, los ángeles, los guías, los maestros, dicen, enseñan, aplican y obviamente asisten al concepto de la ley. Y también cuando alguien está a nivel energético, a nivel superior y en un concepto de, hablamos de lo que es el concepto de bienestar o el concepto de malestar o el concepto de generar equilibrio o sintonización, y también el proceso de lo que es, obviamente cuando la ley cuando no es justa la ley en el concepto de lo que nosotros venimos compartiendo y venimos desarrollando. Las leyes universales rigen lo que es el concepto superior de conciencia, pero también el hecho de poder entender la ley es fundamental a la hora de conocernos y entender cómo es importante hacer contacto, tomar contacto con esa frecuencia de leyes para poder comenzar a evolucionar. La ley superior rige el concepto del universo. La ley superior rige el concepto al cual nosotros venimos y al cual nosotros obviamente que venimos a experimentar esos paquetes de leyes para poder entender cómo funciona el mundo espiritual. La ley es el concepto de un cúmulo, un conjunto de, obviamente, de leyes, paradigmas, técnicas, métodos que generan de forma, o sea, de una cuadratura superior que encaja a lo que es, digamos, el concepto de la causa y efecto. Una causa está llevada a generar algo y el concepto del efecto es el resultado de eso que se da. Entonces, la ley vendría a ser más o menos esto que estamos hablando de una forma resumida el día de hoy. Las leyes cumplen la función de la causa que obviamente se está desarrollando y el efecto que se está generando a ese concepto superior de conciencia. Las leyes universales rigen el proceso de la vida en el sistema planetario. O sea, el planeta Tierra se rige de forma consciente y de una forma sincronizada y obviamente respeta a nivel superior el concepto de la ley. Y aquellos seres que obviamente no cumplen con la ley porque no entienden los conceptos de las leyes espirituales, tienen este concepto que está dado por no entender la ley. El hecho del desorden o de los procesos de no entender o los conceptos, o sea, que estamos desarrollando el día de hoy. Cuando nosotros hacemos contacto con el mundo espiritual, obviamente que empezamos a tener conciencia y a tener contacto con las leyes para obviamente entender y asimilar el proceso que viven los maestros ascendidos, que viven los maestros de la conciencia, que viven los maestros superiores, que nos dan como resultado el entendimiento de la ley, o sea, entender la ley en diferentes niveles de conciencia, entender las leyes tal cual como los seres extraterrestres asisten a ese concepto para que podamos entender y comprender. Abordamos este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre, que permite que podamos entender en diferentes niveles de conciencia cómo funcionan esas leyes. En lo que son las leyes, los paquetes de leyes rigen cada uno en un nivel de conciencia.
En un determinado nivel de conciencia hay un grupo de leyes que rige ese nivel de conciencia. En otro nivel de conciencia rige lo que es el concepto de esas leyes. En otro nivel de conciencia rige lo que es ese paquete energético de leyes que rige en ese nivel de conciencia. Cada nivel de conciencia, cada dimensión tiene como propósito que se cumplan las leyes para generar orden, bienestar y obviamente una asimilación de la perfección. Cuando empezamos a conocer y a hablar con los maestros ascendidos, nos damos cuenta que ellos buscan a través de las leyes la perfección, o sea, de lo que es el componente de vivencia como espíritu o como seres terrestres. O sea, el concepto de poder entender desde el punto de vista extraterrestre es poder ver desde arriba para abajo el concepto de las leyes. Algo importante y sumamente interesante para que puedan empezar a comprender cómo funciona el nivel del concepto de las leyes. Algo importante que tienen que tener en cuenta es: ¿el concepto de la ley se cumple en diferentes niveles de conciencia de la misma manera? No, porque cada nivel de conciencia tiene un entendimiento para eso que está viviendo. Cada nivel de conciencia rige ese proceso para cada nivel de conciencia. Cada ser tiene un determinado proceso para asimilar ese concepto de la ley y tiene un determinado proceso para comprender esa ley y también para poder practicarla. O sea, el concepto de práctica está dado por un concepto de entender la ley en un nivel altísimo de conciencia, donde los patrones de origen real empiezan a activarse para que esos conceptos de leyes también se puedan manifestar como un sistema de perfección. Obviamente, si miramos desde seres extraterrestres hasta el punto de vista que estamos viéndolo ahora, obviamente que estamos fluctuando en diferentes niveles de conciencia, donde el concepto de ver la ley, obviamente que asimila lo que es ese concepto de causa y efecto. Y cuando hay un concepto de interferencia, de que las leyes o de interferencia para que el bienestar y la perfección se manifieste, ahí también se pone el ojo para ver dónde se está interfiriendo en los conceptos de perfección, o dónde se está alterando en los conceptos de perfección, o dónde se está, digamos, malversando la energía para entender cómo funciona en diferentes niveles de conciencia. Algo importante para tener en cuenta es este concepto de poder comenzar a evolucionar. Algo importante para tener en cuenta es el concepto de la ley, desde arriba para abajo, el concepto de entender cada uno de los paquetes emocionales y los paquetes de leyes que rigen ese concepto que vamos a ver y vamos a ir desarrollando. Las leyes, cada uno en un concepto determinado y cada uno en un nivel de frecuencia, permite que podamos hacer contacto con el mundo espiritual a través de ese concepto que vamos asimilando y que vamos teniendo conciencia y que vamos empezando a ver para poder hacer contacto con la geometría sagrada, con el proceso emocional superior, con el concepto de leyes universales y también para entender cómo vivir de una forma perfeccionada a través de perseguir la comunicación y el diálogo con el mundo espiritual para entender cómo funcionan las leyes. Cuando pasa que ciertos seres, personas que viven en el plano terrestre generan el concepto de interferencia en lo que es la ley universal que permite el desarrollo de la perfección para el ser de luz y para el ser humano, se pone el ojo para ver dónde hay que resolver esos conceptos que generan distorsión o que generan interferencia de forma consciente en estos conceptos de las leyes. Por eso es tan importante que tengan en cuenta este concepto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Las leyes son un concepto cósmico, no tienen que ver con el concepto terrestre. Otra vez, las leyes tienen que ver con un concepto cósmico, no tienen que ver con el concepto terrestre. Otra vez, las leyes, las leyes están orientadas al concepto superior
al concepto cósmico, al concepto extraterrestre, al concepto espiritual, donde la ley cósmica y la ley de conceptos superiores se manifiesta de arriba para abajo para que podamos entender, comprender y asimilar las leyes divinas, la ley divina, las leyes divinas, las leyes de Dios, las leyes de los seres de luz. La ley de Dios, la ley de los ángeles y la ley de los maestros es la ley cósmica, universal, consciente, que rige verdaderamente en los procesos del plano terrestre. Otra vez. La ley divina, la ley cósmica, la ley universal son las leyes que rigen a nivel universal, a nivel cósmico, a nivel extraterrestre, que permiten que podamos hacer contacto desde arriba hacia abajo para entender cómo funciona el concepto superior. O sea, la ley, las leyes, realmente la ley no son leyes terrestres, son leyes cósmicas, leyes universales, leyes que rigen el proceso de la vida terrestre y de la vida extraterrestre, la vida cósmica y la vida terrestre. O sea, la vida cósmica y la vida terrestre son conceptos dados para que podamos vivir, para que podamos transitar y para que podamos entender el concepto universal, para poder entender la vida cósmica, la vida extraterrestre. Y obviamente que pueda bajar al concepto terrestre para que podamos comenzar a evolucionar. Algo importantísimo que tienen que tener en cuenta, las leyes, la palabra ley y las leyes en el accionar de la movilización de la ley son conceptos universales, no terrestres. La verdadera ley viene del cosmos, viene del origen de las galaxias y está dada por un concepto de perfección a nivel del mundo espiritual, donde ellos comprenden y entienden con perfección la ley universal, la ley del cosmos y la ley del origen, que yo soy, la ley cósmica, que yo soy, y la ley superior, o sea, la ley extraterrestre, que permite que pueda llevarse adelante el concepto del orden y la perfección en el planeta Tierra y en otros planetas. Por eso, la ley universal está dada por un concepto no terrestre y está dada por un concepto superior que permite que podamos hacer contacto con el mundo espiritual, con los ángeles de luz, con los guías, con los maestros, con los santos, con los seres superiores que permiten que podamos hacer consciente el concepto del mundo espiritual. Por eso los invito a que puedan ver todos los programas, o sea, los programas que vamos a ir desarrollando, que están relacionados con algunas leyes que vamos a ir desarrollando para que puedan entender el concepto de la ley, para que puedan entender el concepto de maestros superiores, para que puedan entender el concepto de los ángeles, guías, maestros, santos, diferentes seres que permiten que podamos entender el concepto de la ley universal. Algo importante para que tengan en cuenta es la ley, la palabra ley y el concepto de ley accionada en el proceso del movimiento están relacionados con el mundo espiritual. Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser? Si parece que la ley está relacionada con un concepto terrestre. No, las leyes originales, universales, están dadas por un concepto desde arriba para abajo, desde arriba para abajo. Y eso permite que podamos comprender y entender al mundo cósmico, al mundo fantasmagórico, al mundo espiritual, desde un concepto altísimo de conciencia, donde obviamente podemos entender, ver y asimilar y desarrollar los temas y todo lo que son los patrones de origen accionares y obviamente el concepto evolutivo, para que podamos entender el proceso de la ley, el proceso de la ley, el proceso de la ley cósmica, el proceso de la ley universal, el proceso de la ley superior, el proceso de los ángeles de luz. Por eso es sumamente importante
que tengan en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Vamos a hablar en diferentes programas de este tema sumamente interesante para que puedan comprender y puedan comenzar a entender tanto lo que es todo el concepto que venimos bajando a través de hacer contacto con el mundo espiritual y el concepto de entender a los maestros que bajan una parte de su ser para que podamos entender el concepto de las leyes, aplicarlas, asimilarlas y sobre todo entender la función espiritual de cada una de esas leyes. ¿Las leyes son las mismas? No. En diferentes niveles de conciencia, cada una de ese paquete de leyes obviamente cumple la función para ese nivel de conciencia. Y cuando ya entendemos ese concepto del cual venimos, pasamos a un nuevo nivel de conciencia con un nuevo concepto de leyes y con un nuevo concepto evolutivo para evolucionar. Cuando empezamos a trascender el concepto de la ley, cada vez más vamos subiendo en el concepto de la perfección. Y eso permite entender el orden y entender también los conceptos de perfección, de sabiduría y conocimiento. Cada uno de los conceptos de leyes rige algo determinado y permite que podamos asimilar el concepto de la ley como un concepto superior. Algo importantísimo para que tengan en cuenta a la hora de poder comenzar a evolucionar. Hoy hacemos la introducción, la primera parte, y obviamente el tema del día de hoy es la ley, las leyes universales, las leyes cósmicas y las leyes del mundo espiritual. Los invito a que entren porque es la primera parte, es la introducción a un desarrollo que vamos a ir haciendo en diferentes programas y vamos a ir conociendo algunos conceptos de leyes para que nos puedan servir para aplicar en el día a día y poder entender cómo funciona el mundo espiritual, los seres de luz y los maestros superiores. Y a través de este concepto, perfeccionar la vida en el plano terrestre para una mejor vivencia, para un mejor concepto de vida y también para una mejor calidad de vida y también para un concepto de comunicación y diálogo con el mundo espiritual. Yo soy Adiel La Luz, te invito a que puedas entrar porque es algo sumamente interesante. Vamos a empezar a desarrollar algunas leyes de forma resumida y facilito para que lo puedan entender y lo puedan aplicar y obviamente yo también vamos a empezar a practicar los conceptos de leyes, así que algo sumamente interesante. Yo soy Adiel La Luz. Te invito y te espero, entra a la programación, no te suscribiste todavía, ¿qué esperas? Te invito a suscribirte al canal, a que pongas me gusta y que compartas. www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adiel_la luz. Nos vemos en el próximo programa con un temazo para compartir y para disfrutar. Que tengas un feliz día lleno de luz y lleno de bendiciones. Gracias a las redes sociales que nos permiten poder obviamente subir la programación. Muchísimas gracias. Gracias a todas las redes sociales y también a YouTube especialmente porque nos permite que podamos subir la programación y llegar a todos los rincones del universo. Mil bendiciones y mucha luz a mis amigos, a los seres también que nos ayudan a poder llevar adelante la programación. Muchísimas gracias también a los seres, obviamente a mis compañeros que son maestros, que son diferentes seres que también obviamente que comparten todo lo que hacemos, así que muchísimas gracias y a mis amigos también que asisten y aportan con su energía de luz y con su amor para que podamos llevar adelante todo lo que venimos haciendo hasta ahora. Muchísimas gracias, muy feliz día, nos vemos en el próximo programa con un temazo para compartir y también para disfrutar. Muchas gracias, nos vemos, muy feliz día, bendiciones.